Ahí estamos en vivo. Bueno, buenas tardes una vez más a toda la iglesia, Life Decision que están viendo y también a todos los que se están sumando por Facebook. La verdad que una bendición poder estar una vez más en esta segunda parte de esta nivelación hablando acerca de humanismo. Una vez más la tenemos a la profeta Verónica con nosotros, que es un placer tenerla y la verdad que profeta la vez anterior nos voló la cabeza con todo, con todo lo que escuchamos y la verdad que hoy estamos preparados y dispuestos a recibir todo lo que el Señor tiene. Eh, Hoy estaba leyendo la palabra del Señor, un pasaje muy conocido que está en el Salmo 119, donde habla que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creo que más que nunca y en el tiempo en el que vivimos necesitamos que Él, por medio de la revelación de su palabra, nos alumbre el camino, nos alumbre la vida, alumbre las oscuridades en las que estamos. Eh, y así incluso como en un momento Dios se tuvo que acercar a Job, y si leemos ahí en el capítulo 38, podemos ver el título que dice que Dios trata de convencer de la ignorancia a Job, ¿no? Y le habla y le empieza a hacer un montón de cuestionamientos, pero como para que Job encuentre el sentido, ¿no? Y empieza a tener luz en su forma de pensar, de actuar, de vivir. Yo creo que en este tiempo Dios va a hacer eso con nosotros. Amén. Así que me gustaría que podamos comenzar con una oración y ya le damos a la profeta Verónica que comience con la nivelación del día de hoy. Pastora Celina, ¿puede orar? Oramos. Señor, gracias por este tiempo que hemos apartado para escucharte. Gracias porque sabemos que también estaban planes, Señor, y has preparado este tiempo de formación en medio de esta situación particular. Pero, Señor, queremos que nuestros oídos sean abiertos, nuestro entendimiento se abra, Señor, nuestro espíritu sea impactado por tu palabra y vengamos al entendimiento de cuáles son tus planes, qué es lo que viene por delante, Señor. Queremos ser avisados y también, Señor, queremos ser parte de lo que vos estés haciendo. Sí, no trabajar en contra o trabajar dispersos, sino trabajar en lo que vos estás haciendo. Gracias. Amén. Una vez más, Espíritu Santo, Señor, por estar en medio de nosotros, por enseñarnos todas las cosas. Asístenos y sea tu revelación que nos esté instruyendo. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, comenzamos. Vero, la verdad que es un placer de vuelta tenerte con nosotros. Sos una bendición para Life y así que danos con todo lo que el Señor te haya dado para este día. Estamos expectantes de escucharlo. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios bendiga a todos los que están allí presentes y a los que se están sumando. Y bueno, realmente vamos a ver una parte segunda de lo que es humanismo. No voy a hacer mención a lo que ya hablamos anteriormente. Y lamento si alguno, viste, se anexa recién, va a encontrar un poquito como descolgada tal vez la situación, pero humanismo en sí mismo, como es algo esgrimido por la ONU, el nuevo orden mundial, los derechos humanos, se ha vuelto mucho, dirían los jóvenes, más viral últimamente. En todos los medios lo tenemos bien establecidos, medios educativos, medios comunicativos, en el estilo de vida que ha tomado el ser humano, más que nada en los países democráticos de la Tierra, ¿no? Pero si vamos a la Biblia, indudablemente vamos a encontrar humanismo no como algo tan reciente que se aplica al estilo de vida global, sino que lo vamos a encontrar también que ya había atisbos de esta filosofía de vida también en los relatos de la Biblia. Pero no vamos a ver eso hoy, sino que hay una frase que escuché y luego la leí, porque viste, primero escuché de alguien en este tiempo y luego la leí en una información donde decía que el cristianismo es opositor de los derechos humanos. Y viste, como frase, es una frase muy fuerte,
muy, te diría, una declaración con demasiada firmeza, cuando los que profesamos la fe cristiana sabemos que no es así. Ahora, ¿por qué esta frase? Esta frase tiene un origen indudablemente humanista, porque concordamos la vez anterior que el sistema secular está preparando y prepara hace mucho tiempo que nuestra sociedad humana ya no tenga principios y valores cristianos como base, sino que realmente el hombre sea su propio Dios, el hombre haga lo que realmente le hace feliz, y que no haya un objeto de conciencia que lo esté poniendo en alerta o en rojo, diciendo lo que estás haciendo no es correcto. Entonces de ahí uno que entiende que haya algunos que vean a la iglesia cristiana como un enemigo de los derechos humanos. Los derechos humanos esgrimidos por toda esta nueva forma política que existe es una cosa, pero cuando vos mirás la Biblia te das cuenta que los derechos humanos, el que realmente los defiende correctamente, y todos los cristianos estamos en la misma posición, es Dios. O sea, no existe alguien que ejerza con tanta sabiduría, inteligencia e equidad lo que son los derechos humanos, ¿no? Habíamos concordado que los humanistas dicen que la religión, lejos de elevar la humana, la degrada, pero resulta ser que la Biblia nos dice qué pasa cuando alguien deja a Dios afuera y qué pasa cuando alguien deja la liturgia para que usamos los seres humanos para acercarnos a Dios. Algunos le dicen religión, otro liturgia, otra forma de culto, pero es verdad que los seres humanos que tenemos fe en Dios tenemos una forma de acercarnos a Él. Me gustaría que me acompañes, Pastor Hugo, en el Salmo 14.1, por favor. En el Salmo 14.1, y vamos a ver cómo la Biblia dice que es aquel que trata de obviar a Dios en su vida, ¿no? Bien, el Salmo 14, sí, Salmo 14.1, 14. Sí. 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Muy bien, ese pensamiento que es viejísimo porque están en los Salmos, en el tiempo del rey David, hoy en día cobra mucho más fuerza porque la mayoría de las sociedades democráticas te están diciendo que Dios no existe, que no hay Dios. Estaba ayer una documental donde decía, hablando de cosas de Dios, ¿no? Que decía que Dios es un Dios malévolo, vengativo, déspota. Claro, para mí que soy cristiana, escuchando todas esas declaraciones de la persona de Dios, viste, una cosa que se hizo como forma informativa de la fe, yo decía, qué terrible, qué concepto se tiene de Dios. ¿Por qué los cristianos no aceptamos la filosofía humanista propuesta como la están dando ahora? Porque quieren derechos humanos, pero no quieren dejar en la vida la participación a aquel que nos creó, que es Dios. Sencillamente por eso es que nosotros diferimos, no es que estamos en contra de todo lo que esgrimen los derechos humanos, solamente que nos choca, nos duele y nos resulta incomprensible el hecho de que somos seres creados y no dejemos participar en nuestra historia a Dios, ¿no? Sencillamente por eso. La Biblia, en el Salmo 14.1 que vos has mencionado, Hugo, presenta a este tipo de persona como necio, una persona con falta de sabiduría, con falta de inteligencia espiritual, ¿no? Pero también Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23, Pastor Hugo, nos dice algo muy fuerte, y yo creo que lo que dice Romanos en el capítulo 1 ha sido la batalla con el hombre y Dios desde que fue creado prácticamente, ¿no? Porque cuando vos lees la Biblia encontrás un linaje que sigue la fe en Dios y otro linaje de hombres y mujeres
que se separan de la fe en Dios, ¿no? Pero, ¿qué dice Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23 en relación a esto? Capítulo 1, del 20 al 23, me dijiste. Ahí no escuché. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien, quisiera dejar en claro en esta introducción de esta segunda parte que los cristianos no somos enemigos de los derechos humanos, pero sí tenemos una postura firme en esta parte que sí no nos agrada cómo exponen los políticos los derechos humanos, de que Dios está fuera de la historia. Esta batalla que relata Pablo y resume muy bien en esos 3 versículos que ha leído el pastor Hugo, es la batalla de siempre, ¿no? Ahí te dice muy claramente que solamente con mirar lo que nos rodea, así no tuviéramos Biblia, así no tuviéramos pastor ni iglesia, con el solo hecho de observar lo que nos rodea, la naturaleza misma, la creación, no podemos decir, si somos personas inteligentes, no podemos decir que Dios no existe, porque está todo tan perfectamente delineado que sucedería lo que dice Romanos, que tendríamos que ofrecerle culto, ¿no? Tendríamos que reconocer que es el creador. Entonces, creo que esto de los derechos humanos es una forma un poquito disfrazada de presentar la rebelión del hombre hacia su creador, porque básicamente es eso, es el hombre que se revela a su creador, es el hombre que necesita sentirse poderoso, y tan poderoso como si el hombre fuera solamente el único Dios de su destino, de su propósito y de todo lo que consigue en la tierra, ¿no? Pero luego, para terminar un poquito esta introducción, vamos a ver Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Ahí estamos. ¿Ya está, pastor? Sí, Proverbio 14, 12 dice, sí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si yo considero algo torcido derecho, significa que ya entré a un estado de confusión, que ya no sé qué es derecha, qué es izquierda o qué es centro, que ya no sé qué es blanco o qué es negro, que ya se me pone todo tan difuso que por eso expresa el sabio Salomón esto: hay caminos que a los hombres le parecen derechos. Yo creo básicamente que el humanismo es una herramienta muy sutil de las tinieblas hacia Dios, y que expresan o se disfrazan en otros reglamentos o reglas de los derechos humanos, pero al confrontar a Dios como creador, confrontar a la religión como un atacante social, cuando somos realmente una especie de filántropos, ayudando en todo lo que podemos a la sociedad para que se mejore, creo que ahí es donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué nosotros los evangélicos decimos los derechos humanos, las filosofías humanistas como están expresadas, no las aceptamos porque quieren dejar a Dios afuera? Y la Sagrada Escritura nos dice qué pasa con el hombre que deja a Dios afuera, y lo sintetiza en pecador, necio, rebelde. La Biblia no se complica mucho, Dios expresando a través de sus servidores qué pasa con el que deja a Dios fuera de su historia. Ahora, llevado esto a la iglesia evangélica,
también se genera un contratiempo, porque viste como dicen, Hugo, que las filosofías están en los sistemas políticos, diferentes tipos de filosofías de vida, y como están así, integradas en todo lo que hacemos, difícilmente tenemos el discernimiento de darnos cuenta porque se genera un hábito. Y esos hábitos también los llevamos a la construcción de la familia de la fe, una congregación, una iglesia. Ahora, nosotros, los cristianos, creemos que una congregación es una familia de la fe. Y no vamos a la iglesia para callar la conciencia, o no vamos a la iglesia para autosatisfacerme por un momentito, sino que vamos a la iglesia porque creemos que Dios está, creemos que la Sagrada Biblia son palabras de Dios y es eterna, y porque creemos que podemos construir una vida mejor y una sociedad mejor. Por eso es que vamos a la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia nunca... Por lo visto se cortó la comunicación de la profeta, o se cortó todo. ¿Emi? Solo lo de la profeta se cortó. Ah, bueno, perfecto. Hasta que ella venga. Nuevamente, qué fuerte lo que estamos escuchando, y qué bueno es poder discernir esta verdad esta verdad que la verdad que nos confronta a cada uno de nosotros, porque qué loco eso lo que dice el proverbio, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, y justo la profeta estaba hablando acerca de la iglesia, ¿no? Y cuando nosotros, como hermanos de la fe, y personas que asistimos a una congregación, ya sea pastoreando o como miembro de una iglesia, podemos estar aferrados a pensamientos, podemos estar aferrados a conductas que nos parecen que son correctas, a patrones de pensamientos, de culturas, que no es cierto. No, ahí está la profeta. Cierto, sí. Viste que por ahí la conexión de internet en la zona en la que vivo no es muy buena y por ahí te deja hablando, viste, sola, ¿no? Pero ya pudimos reabrir nuevamente. Bueno, esto como introducción, Pastor Hugo, de tomar una postura, ya que en la reunión anterior habíamos visto un poquito, y todos aquellos que nos sentimos de alguna manera influenciados por esta filosofía humanista, que está muy ligada a los derechos humanos, tuvimos nuestra oración de renuncia, y de esa manera nivelamos la fe y nos pusimos todos de acuerdo. Bueno, ahora mismo, para reforzar un poquito lo que hicimos el otro día, quería dejar esta introducción de por qué es que nosotros los cristianos decimos filosofías humanistas no en este presente, cuidado con algunos derechos humanos en este presente, por causa de nuestra fe, pero quería concordar con ustedes, y a mí me gusta la palabra filántropo, ¿no? Los evangélicos somos filántropos, los evangélicos somos gente que ayuda, gente generosa, que se esfuerza, y que algunos se nos ríen por esta causa, pero nosotros soñamos con un mundo mejor. Esa es la verdad, ¿no? Somos soñadores de un mundo mejor. Somos soñadores de una sociedad mejor. Somos soñadores de una sociedad sin violencia, sin injusticias,
con equidad, con abundancia. No somos gente, como algunos se imaginan, religioso, viste, mal llevados y amargados, que creemos que caiga fuera del cielo y todo se termine. No, al contrario, estamos creyendo en lo que la Sagrada Escritura dice y creemos que se puede construir una sociedad mejor, pero no nosotros solos, porque ya se ha comprobado que cada vez que el hombre toma el poder, muchos de ellos se corrompen por el poder y vamos por cualquier rumbo menos por el que deberíamos ir. Por eso, ¿cuántos están de acuerdo que necesitamos a Dios en nuestra historia y no poder la iglesia como un oyente, sino que realmente seamos participativos por causa de esta fe que profesamos? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Así seguimos, ¿no? Con lo otro. Estamos de acuerdo. Amén. Ahora, para este pensamiento que algunos dicen que el cristianismo está en contra de los derechos humanos, decir que no es así. ¿Por qué causa? Cuando a mí me toca hablar de los derechos humanos y también de la filosofía que esto lleva implícito, le digo al que me escucha, Dios es justo en su esencia. Su palabra dice en Isaías que Él ama el derecho, detesta el latrocinio, detesta la iniquidad. Entonces vemos que es un Dios sumamente justo. Cuando Jesucristo habla con sus discípulos, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dando a entender que Él quiere el bien de todos, porque esa palabra justicia tiene que ver con el bien de todos, ¿no? Entonces, no podemos decir que nosotros los cristianos o la iglesia evangélica o Dios mismo está en contra de los hermanos. No, al contrario. Vamos a leer algunos versículos como para afirmar esto. Romanos capítulo 5, versículo 5. Por favor, pastor, si me acompañás ahí. Vamos a ver si lo podemos leer lo más rápido que podamos. Luego vamos a leer Gálatas 5, 5. Bien. Y Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien. Nosotros los cristianos creemos en un mundo mejor, igual que los derechos humanos. Creemos en un mundo mejor, igual que los humanistas. Pero nosotros creemos en base a la enseña, donde dice que la esperanza no avergüenza. Pero, ¿qué esperanza? Porque, viste, si vos le preguntás a diferentes naciones y a sus ciudadanos qué esperanza tienen, y algunos te van a decir en este momento, en una nación mundista como Estados Unidos, te van a decir, algunos te van a decir, y bueno, yo tengo esperanza en ti. Pero los opositores van a decir, no veo la hora que baje Trump, porque tenemos esperanza en este candidato de que va a llevar a Estados Unidos donde tiene que estar. Y así podemos preguntarle a Brasil, a Chile, y también acá en Argentina la opinión ciudadana está dividida. La esperanza nosotros la invertimos o depositamos básicamente en lo que estamos creyendo. Los cristianos tenemos nuestra esperanza en políticos, aunque oramos por los políticos, bendecimos los políticos y rogamos que los políticos sean usados por la justicia de Dios, para que todos estemos bien. Pero básicamente nuestra esperanza citada en lo que hizo Dios a través de Jesucristo. Nosotros estamos creyendo realmente que lo que va a cambiar al mundo es lo que hizo Jesucristo y la esperanza de los cristianos. La esperanza de los cristianos. Me he encontrado con muchos cristianos que dicen, bueno, pero si Dios es bueno, no sé si es tan bueno porque te llevó a mi mamá. Y te lo dicen los cristianos, ¿eh? Bueno, yo no sé si Dios realmente es justo porque mi hermanito menor murió. Uno me dijo, bueno, yo no sé si Dios es bueno porque mi hermanito era normal, tuvo un accidente automovilístico y quedó con discapacidad intelectual. Entonces te encontrás con que lo que se golpea es la esperanza, pero la esperanza se golpea cuando la fe no está realmente sólida
después de mucha historia, ¿no? No va a cambiar ahora en el 20. Nos dice que el globo terráqueo va a cambiar y para bien. Y la Biblia nos habla de que va a descender del cielo, en una forma de metáfora, ¿no? Que va a descender del cielo la nueva Jerusalén. Hablando de que Dios tuvo en su cabeza qué modelo de ciudad es la que Él quiere para que se aplique en cada nación. ¿Qué modelo, qué diseño se estableció Él? Pero eso va a pasar en el futuro, muy en el futuro, pero que lo podemos... Y me alegro por ese derechos humanos y que estamos peleando contra ellos, no, al contrario, todo cristiano que no es humanista y que es equitativo, nosotros anhelamos el bien de la persona joven, del niño, de la embarazada, de cada ciudadano, hasta de los animales. Hay cosas que la gente desconoce de los cristianos y se hacen ideas erráticas, pero nosotros los cristianos amamos el globo terráqueo, no queremos dañarlo, amamos la naturaleza, amamos los animales, tenemos mascotas. Quiere decir que decir esta frase que la tomé como hoy, como digamos, como introducción, porque la escuché públicamente y en un medio de comunicación masivo, y viste, duele bastante que digan que el cristianismo está en contra de los derechos humanos. Y vos ves ahí un ataque directo a la iglesia porque quieren generar cierto malestar en la población para que tanto la iglesia como Dios seamos una idea aberrante, cuando lejos de eso, ¿no? Por eso nuestra esperanza, por eso dice la esperanza. A ver, la esperanza es lo que nos ayuda a tener fuerza para seguir adelante. ¿Qué estamos teniendo nosotros esta semana? Creo que si les pregunto a cada uno de ustedes, estamos teniendo mucha esperanza de que se termine. Mucha, y le ponemos garra y le ponemos onda, ¿no? Y le ponemos, alguien hizo un comentario de mi casa por Facebook, porque somos gente de reírnos, ¿no? Y justo un fin de semana estuvimos viendo y nos reíamos estrepitosamente, porque nos acordábamos de anécdotas de la familia, cuestiones, viste, chistosas, y nos reíamos a carcajadas. Y alguien puso que nos escuchó de por acá, sí, los vecinos siguen de joda. Entonces yo dije a mi hija, bueno, también quieren poner en cuarentena la alegría. Esto ya es el colmo, porque en realidad le estamos poniendo onda, le estamos poniendo esperanza, le estamos poniendo todo lo que le podemos poner. Entonces, el que no es humanista va a tener, el que no es humanista en la iglesia, ¿no? Va a tener su esperanza en excelente nivel. ¿Cómo sabes si sos un humanista en la iglesia? Y tu esperanza es así, ¿viste? Como ciclotímica. Según la circunstancia sube, según la circunstancia baja. Y no podemos deslindar fe, esperanza y amor, porque la Biblia dice que hay tres cosas que van a prevalecer más allá del tiempo y van a transponer a la eternidad, que es la fe como virtud humana, el amor como virtud humana y la esperanza como virtud humana. No podemos separar esto. Algunos dirán, bueno, tengo baja la esperanza, pero tengo elevado el amor y tengo elevada la fe. Mentira. Básicamente, si tenés baja la esperanza es porque tu fe estás en incertidumbre y tu amor está siendo golpeado, porque cuando uno desconfía, el solo hecho de desconfiar ya es falta de amor. Es así de simple y sencillo el asunto, no es muy complicado en la Biblia. Ahora, fíjate qué dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la esencia de nosotros que no practicamos la filosofía humanista. No practicamos, pero ¿cuál es la esencia del pueblo de Dios? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? El amor. El amor. Por supuesto que si le decís esto a un hippie,
te va a decir, ah, qué bueno, yo también creo en el amor, pero él cree en un amor, viste, donde se droga, no se baña, tiene promiscuidad, o sea, libertinaje sexual. No, entonces nosotros tenemos que aclarar, no, espera, vos estás practicando el amor humano. Nosotros tratamos de practicar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, que es un amor más equilibrado, menos egoísta, más perfecto. Esta es la esencia. ¿Por qué a veces falta paciencia en el cristiano? ¿Por qué falta tolerancia? ¿Falta comprensión? ¿Por qué hay altos niveles de desconfianza? ¿Por qué hay rebelión contra la autoridad? Básicamente, esos son temas que tienen como fondo el amor, el amor. Cuando realmente vos practicás el amor de Dios, realmente podemos construir una sociedad eclesial mejor y también una sociedad global mejor y también una sociedad local mejor. Por eso es tan importante desprenderse de la filosofía humanista. Aquí en mi ciudad, San Nicolás, hubo un incidente cuando mis hijas eran adolescentes, viste que hay muchas congregaciones en nuestra ciudad, y una congregación organizó un campamento de jóvenes, un retiro de fin de semana exclusivamente para jóvenes, y su logo era, ¿conocen, no? El redondito con la patita de gallo que usaron los hippies en la década del 60, ¿no? ¿Conocen el redondito? No me acuerdo cómo se llama ahora, pero es el redondito con una recta y la patita de gallo, que son 3 patitas. ¿Lo de la cruz invertida? Lo tenía por ahí para mostrar. ¿Cómo? ¿De la cruz invertida es o no? Bueno, no es tanto una cruz invertida como una cruz rota. Es rota. Porque uno de los primeros grandes filósofos del humanismo fue en la década del 60, con esta revolución que hizo el hipismo, pero precisamente esos hippies eran hijos de pastores, de diáconos, de ministros de la iglesia evangélica, que se habían rebelado contra el sistema de la iglesia y por eso declararon amor libre, sexo libre, marihuana, drogas, los conciertos de rock, esa vida libertina. Ustedes recordarán un poco, son jovencitos, ¿no? Pero reconocerán los datos históricos. Y ahí surge como símbolo de esa época y de esa revolución de rebeldía en particular, surge ese logo, ¿no? Y es una cruz que está al revés, pero tiene quebrados los brazos, porque ellos declararon, escuchen lo que declararon, que ellos habían invertido la cruz y le quebraron los brazos porque ellos creían en un mundo de paz, pero sin Cristo. Esa fue una declaración pública que hicieron. O sea que el humanismo no es, la filosofía humanista no es de ahora, sino que viene de varios años, de varias décadas, trabajando socialmente. Y aquí en San Nicolás, esa iglesia que programó ese fin de semana espiritual, su logo principal era ese logo del hipismo, ¿no? Claro, a veces cuando vos no lees demasiado la Biblia, no entendés que Dios Padre, tenés que tener una relación con Dios Padre, no entendés que tiene que haber una relación con el Hijo que dio la vida por nosotros, y no entendés que el Hijo no nos dejó solos, sino que dejó su espíritu para que a través de su espíritu, que es el vínculo de la paz, nos relacionemos con Él y tengamos conexión directa con nuestro Creador. Claro, si vos como cristiano no creces en esa vida espiritual, bueno, a estos jóvenes encargados de la juventud le pareció tan cool, tan de status quo, tan maravillosamente moderno, poner ese logo para un campamento de jóvenes cristianos. Es peligroso no conocer las filosofías humanistas, porque en mis hijas generó una gran confusión y crisis. Pero mamá, a ver, y se sentaron a conversar conmigo. Mamá, ¿cómo es esto? Entonces tuve que decirle, hijas, disculpen a esos encargados de jóvenes, se nota que no tienen mucho nivel de vida espiritual, que su vida es más bien
secular cristiana, social cristiana, estatus cristiano, modernismo cristiano, pero si yo soy de River, no me voy a poner la camiseta de Boca. Y te puedo asegurar que si me querés poner la camiseta de Boca, me vas a conocer, porque ni loca me pongo la camiseta de Boca, ¿no? Porque uno defiende un poco sus simpatías deportivas también, ¿no? Que un cristiano coloque un logo que los hippies dijeron, creemos en un mundo con paz, pero sin Cristo, es ofender a la fe misma. En ese sentido es que a mí me preocupa cómo influye el modernismo y cómo influyen las filosofías humanistas sobre la vida cristiana, sobre la vida cristiana. No sé si lo explico bien, pero estoy intentando decir que nuestra función no es parecernos al sistema, sino que nosotros somos realmente de los derechos humanos desde el punto de vista divino, y nosotros creemos en un mundo de amor, pero no con banderas del humanismo, sino con banderas realmente de la cruz de Cristo, ¿no? Por eso todos los cristianos, tanto católicos, varios evangélicos también lo hacen, se cuelga la cruz como símbolo de decir, bueno, cualquiera que te ve, cristiana, porque es una caracterización o una síntesis para representar la fe, ¿no? Entonces es importante lo que dice Gálatas 5:22, pero también vamos ya leímos Efesios, ¿qué les parece si vamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6? Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. ¿Está puesto? 36. 36. Y circundará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu familia, a fin de que vivas. Muy bien, ahí hay una excelente promesa para el pueblo de Israel, y continúa esto, también lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Que habla de la circuncisión, pero de lo que Dios hará, trabajar Dios con el corazón y hacer que nuestro corazón haga pacto con Él. Hay una promesa también similar a esa, no igual, pero similar, que dice que Dios ya no escribirá más sus leyes en tablas de piedra, como lo hizo con Moisés, sino que lo hará escrito en nuestro corazón. Estamos en el tiempo del método divino, que ya Dios no usa la piedra. Cuando Israel se inició como nación elegida por Dios, Dios usó el método de la piedra. Pero desde que vino Cristo ya no está utilizado el método de la piedra. Ahora está el método de la carne y la sangre del corazón, ¿no? Entonces, acá yo no considero algo de parte de Dios más humanista o más con derechos humanos que este versículo. Que Dios nos ama tanto, pero tanto, que va a generar una transformación de lo más profundo del ser. Los humanistas te dicen lo contrario, los humanistas te dicen que nosotros podemos autotransformarnos, que nosotros podemos lograr en nosotros cambios rotundos, y sí estoy de acuerdo en un punto, que hay cosas que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, disciplina. Disciplina, si te encontrás con alguien indisciplinado, se le explica qué es la disciplina y se lo adiestra para disciplina, lo más probable es que logre hacerlo. Porque hay cosas que las podemos hacer. Hábitos. Si vemos gente que tiene malos hábitos, se le explica lo que es un hábito y se le puede hacer un seguimiento o un adiestramiento, y lo más probable es que logre cambiar ciertos hábitos. Y así puedo hacer una lista de todas las cosas que nosotros podemos cambiar voluntariamente, sin estar rogando a Dios y sin estar pidiendo la ayuda transformadora del Espíritu Santo. Pero hay otras cosas mucho más profundas, por eso él habla del corazón. Hay cosas que exceden el dominio de mi voluntad. Hay cosas que exceden el dominio de mi inteligencia y de lo que yo me propongo en la mente. Por eso es que la Biblia habla de que existen personas que tienen el doble ánimo, ¿no? Que dicen vamos a hacer acá, vamos a hacer allá, pero el doble ánimo les juega malas pasadas. El doble ánimo es un problema, te lo presenta así el apóstol Santiago,
es un problema del corazón. Entonces quiere decir que si vos sos pastor y estás tratando con una persona de doble ánimo, no podés creer en que él va a poder ser su propio autodidacta o su propio salvador. Porque la Biblia dice en el apóstol Santiago que el doble ánimo es un problema del corazón. Y todo lo que es corazón tiene relación exclusiva con Dios. Donde la Biblia nos dice en infinidad de versículos que no podemos leer ahora, nos dice que nosotros no podemos contra nuestro propio corazón. Que nosotros tenemos una promesa que Él va a trabajar en nuestro corazón. Y que Él va a circuncidar, o sea que va a hacer de lo que es profano en nuestro corazón, esa circuncisión es como que lo va a volver santo, lo va a apartar de aquello que no podía uno lograr por sí mismo. Y a mí no me resulta negativa esta interacción con Dios, a mí me resulta sumamente positivo creer que hay cosas que yo las puedo lograr por mí misma, pero hay cosas que tienen que ver más profundamente donde yo necesito la obra de Dios a través de su Espíritu Santo para la modificación y para la transformación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Vero, por ejemplo... sí, no, bueno, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Hola, Vero, ¿me escuchás? ¿Sí? Sí, te escucho. Por ejemplo, es muy interesante entender esto, porque hay cosas, es verdad, todo tiene que ver con Dios, pero por ejemplo la decisión, la determinación es una herramienta incluso, la decisión, ¿no? La decisión de cómo yo elijo es un regalo que Jesús nos dio. Entonces ahí está también nuestra parte, pero todo tiene que ver con Él, no tiene que ver con lo que yo quiero, tiene que ver con lo que Él también quiere hacer conmigo y lo que está en su plan eterno. Porque algunos también toman ya la otra forma, no, que Dios haga lo que Él quiere hacer conmigo y yo no hago nada, no. Creo que tiene que haber ese equilibrio y dejarnos tratar por Él. Así como leíamos hace un momento que Él es el que nos va a circuncidar y Él va a trabajar en nosotros para que podamos tener vida. Pero hay parte en nosotros que yo tengo que determinarme a ser transformado, porque todo tiene que ver con Dios, pero está esa parte humana, está esa parte que por medio del libre albedrío incluso Dios nos da la responsabilidad a nosotros, ¿no? De poder trabajar. Pero es interesante lo que vos también decís, que esas personas que sufren, no sé si decirlo sufren, pero que tienen doble ánimo, es un trato mucho más personal con Dios mismo, ¿no? Sí, exactamente. Por eso vuelvo a recalcar, los cristianos somos gente que cree en un mundo mejor y también en la transformación humana. Sí, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, pastor. Ahí creo que del versículo 13 en adelante vamos a encontrar en esto de que nos parecemos en algún punto con la filosofía humanista que propone mejorar como seres humanos, ¿no? Fíjate que es interesante porque ahí habla en forma de superación escalonada, luego poner un poquito más arriba otra meta. Cuando lo tenga, pastor, lo podemos leer. Primera de Pedro 1, ¿cuánto? Primera de Pedro, capítulo 1, creo que es el versículo 13 en adelante. 13. 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmersible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sigo? Sí, pero seguir ¿Seguimos? leyendo un poquito más. En el cual vosotros Sí, os un poquito alegráis, más. en el cual vosotros os alegráis
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Sí, está bien. En una cosita tuve el error. Es segunda de Pedro. Bueno. Pequeño detalle, con razón no coincidía. Pero estaba interesante. Lo igual podemos leer, voy a leer de donde está donde se hace la sumatoria o el desafío de superarse, que es el versículo 5, del capítulo 1 también de Pedro, pero de segunda de Pedro. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, leo el primero y después continúen ustedes, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Sigo? Sí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene... Bien. Sí, hasta ahí. Porque lo que sigue es más fuerte, ¿no? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, muy corta. Pero más que nada vamos a rescatar el desafío. Creemos en los derechos humanos desde el punto de vista divino. Creemos en el humanismo desde el punto de vista bíblico, y el humanismo tiene esto del desafío de ser mejores, ¿no? De ser mejores. Nosotros decimos que sí podemos, pero no solos, que podemos con el Espíritu Santo. Y fíjate que acá cómo nos desafía, ¿no? Empezar con la fe, que es lo básico, pero después añadirle un poquito de virtud, y después añadirle conocimiento, y después añadirle esto, y después añadirle lo otro, hasta que llegamos, digamos, a lo que sería el punto más álgido, la frutillita de la torta, que es el amor, cuando ya vos te apretan y destilás amor. Cuando hablo con mi familia, ¿viste? Le digo, chicas, yo todavía estoy caminando a la superación, no me aprieten mucho porque puede que salga algo que no les guste, porque, ¿viste? Depende cómo uno está, reaccionás con paciencia, con tolerancia, que son diferentes facetas del amor, ¿no? Y etcétera, las otras virtudes que tiene 9 facetas el amor, y podés reaccionar con esas 9 facetas que tiene el amor. Pero cuando, digamos, nuestra fe está un poquito de bajo tono, no estuvimos alimentando la vida espiritual, la esperanza está golpeada por alguna circunstancia, te apretan un poquito y precisamente no sale ninguna de las 9 facetas del amor. ¿En qué nos damos cuenta que amamos mucho o que amamos poco según el amor de Dios? Bueno, te voy a dejar una regla de oro. Medite por la paciencia. Medite por la paciencia. Porque resulta ser que el que ama es más paciente, menos impulsivo. Medite por la tolerancia, porque parece ser que el que ama tiene niveles un poquito más altos de tolerancia. Y medite por la comprensión, porque parece ser que el que ama tiene una tendencia a comprender un poquito más. Como sé estas cosas que me ha enseñado la Biblia, a veces cuando mis hijas, viste que el joven es un poco más imprudente, y tengo una hija que por ahí se enoja tanto con la injusticia social que ve en las noticias, y dice cosas un poco impulsivas, le digo, no, hija, cálmate. Porque lo que tenemos que ver es por qué esa persona reaccionó así, por qué se dijo así. Siempre hay que mirar el origen de una persona. ¿Y sabés qué? ¿Por qué hago esa declaración? Porque intento que sean comprensivas. No que sean socias de la injusticia,
pero sí que no sean tan impulsivas para hablar, que tengan ciertos niveles de comprensión. Porque entiendo que la comprensión es algo que podemos practicar, que la tolerancia es algo que podemos practicar y que la paciencia es algo que podemos practicar. Fíjate si aplicáramos solamente estas 3 virtudes cristianas en el carácter y lo aplicáramos al país, tendríamos un país mucho mejor, ¿no? Estaba mirando con Miriam, todos saben que mi hija menor, Miriam, tiene síndrome de Down, y estábamos juntas mirando una noticia y de un preso que habían soltado en el sur y cómo todos lo maltrataron, le pegaron. Entonces ella me decía, mamá, ¿por qué le están pegando? Y yo decía, bueno, hija, no deberían pegarle porque para eso está la policía. Bueno, hice toda la explicación correspondiente, pero luego le dije, ¿sabes por qué están tan enojados? Porque se hace dinero en base a los trabajadores. Porque secuestró a alguien, quería dinero de gente que trabaja, que realmente transpira la camiseta, hija, para ganarse el peso, y estos quieren ganar plata fácil. Y eso no está bien, pero habría que ver por qué este hombre tomó esa forma de vida. Aún a mi hija que tiene síndrome trato de explicarle, porque sé que la comprensión se puede practicar, la tolerancia se puede practicar y la paciencia se puede practicar. Si estuviera en la Grey le diría mirarlo al de al lado y decirle, no te hagas el sota, no te hagas el sonso, porque hay cosas que no digas, hey, lo que pasa es que Dios todavía no circuncidó mi corazón. Lo que pasa es que todavía el Espíritu Santo no apartó de mi corazón esas cosas que son tan negativas. No, esperen un poquito, está bien, uno tiene que hablar Biblia, pero también es consciente de que hay cosas que si nos ponemos la meta, la podemos practicar, ¿no? Hay uno de mis yernos que cuando se enoja mucho dice, al paredón hay que llevarlo a eso. Calmate, le digo que eso, Hitler, calmate un poco. Porque todos tenemos esa tendencia natural, pero los que somos cristianos tenemos que trabajar por este desafío, porque lo que a mí me gusta mucho de lo que dice Pedro, que si leemos con cuidado, te comienza a decir todo lo que recibimos de Dios. Y te dice, recibimos de Dios esto, lo otro y lo otro. Es lo que te está diciendo, ¿no? Y te está diciendo como gran argumento que porque hemos recibido mucho de Él, y sí, si miramos, hermanos, el cielo, el firmamento, el universo, la galaxia, las galaxias, los universos, el respirar, el entender que somos del sistema planetario que conocemos, somos el único que tiene este tipo de vida. No existe, no hay vida. Te dicen que este es un planeta de gas, que el otro está congelado, que el otro está ardiendo, y nosotros ver tal perfección en nuestro planeta, y que los científicos estudian porque quieren encontrarle la quinta pata al gato y descubrir la vida sin Dios. Realmente vos decís, ¿cómo no voy a agradecer todo lo que Dios nos ha dado? El pan sobre la mesa, la salud, tantas cosas. Y te dice como argumento que todo lo que hemos recibido de Él es lo que te tiene que dar fuerza para trabajar, y permítanme la palabra, yo no soy de la nueva era, pero hay palabras que son útiles en algunos momentos, que es la autosuperación. Y a mí me dice ahí Pedro, por todo lo que hemos recibido, tenemos fuerza para la autosuperación. Entonces, en ese sentido sí somos humanistas. En ese sentido yo sí soy humanista, porque creo en la autosuperación, pero con la ayuda indudablemente de la guía de la palabra, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y en este caso, cuando a mí me compete, me calzo el zapato, porque hay cosas que las va a hacer Dios, pero hay cosas que las puedo hacer yo misma, y le doy gracias a Dios porque es posible. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, el cristianismo trabaja por un mundo mejor. Eso no se olvide. Nosotros, los cristianos, trabajamos por un mundo mejor, ¿no? Y también decir esta frase que me gustó, ¿no? Que el Evangelio de Jesucristo es el único paradigma no humanista existente.
el Evangelio de Jesucristo es el único modelo, el único referente que no te pone como modelo al humanismo que está existiendo hoy. Entonces también los cristianos debemos ser conscientes de esto, sobre todo chicos, ustedes que están algunos en la universidad, y según sus carreras también, me pasa, por ejemplo, y que no se ofenda ningún psicólogo que me esté escuchando, yo creo en las ciencias estipuladas. Es más, yo creo que el que ha dado inteligencia al hombre para las diferentes ciencias, medicina, psicología, etcétera, indudablemente es Dios, ¿no? Pero claro, nuestras carreras están todas fomentadas por una corriente muy fuerte humanista. Entonces aún los cristianos se vuelven mucho más cerebrales. Y me pasa cuando tengo que aconsejar a alguien que vaya a la psicología, porque no soy ese tipo de cristiana que te digo, vení que te oro, y no creo en esos superpoderes limitados, no soy exitista, creo en el poder de Dios, pero también creo en que Dios tiene muchas formas de obrar. Entonces hay gente que le hacemos nosotros un seguimiento de consejería, pero hay otras que le digo, mira, lo tuyo necesita un seguimiento más persistente, anda a un psicólogo. Y cuando me dicen, ¿a qué psicólogo voy? ¿Sabes que tengo un problema? Porque tengo que pensar, a ver, los psicólogos que conozco, ¿son personas que tienen una vida espiritual, un vínculo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O son gente que creen que Dios está por ahí, que Cristo murió y ya fue, y que el Espíritu Santo es una cosa media rara que no la entiendo? Porque si sucede esto, ese psicólogo reales a ese cristiano que estoy enviando a que sea asistido. En cambio tengo que pensar y decir, a ver, de los que conozco, y empiezo a descartar, no, este no porque esto, este no cree en los dones, este no cree en las lenguas, este otro no cree en lo otro. Y son cristianos, pero por la influencia sean escépticos de muchas cosas. Es terrible que te pase eso, que no podamos decir que cualquier psicólogo cristiano es apto para atender a la gente, ¿no? Es más, hay pastores que se valen de los psicólogos, perdón, cuando en realidad casos que no son de la psicología, sino que son más bien, si tengo que aplicar una ciencia, de la psiquiatría, porque excede un poquito lo que se le escapa al psicólogo. Y también te diría que a vistas, porque ya hay situaciones que exceden la mente y hay una vida espiritual negativa. Por eso es tan importante tomar estos consejos para la vida práctica. Pero Bueno, estamos acá esperando que retome la señal, pero bueno, qué importante en este tiempo entender de que todas las universidades también están influenciadas por esta filosofía, y también nosotros a la hora de estudiar una profesión poder pararnos como cristianos y tomar lo que sirve, lo que es la formación sistemática, pero también aplicar la vida de fe, la vida del espíritu, la vida cristiana y la Biblia sobre todo. Qué cosa difícil nosotros que estamos todavía transitando en la universidad, poder separarnos de eso y no tomarnos de la justicia humana, la justicia social para aplicar nuestras profesiones. Creo que estas enseñanzas son muy buenas, muy oportunas, y es un gran desafío poder medirnos, como decía la profeta, niveles de paciencia, niveles de tolerancia. ¿Cómo andamos con eso en casa? Creo que es un buen parámetro poder mirarnos así. A ver si la profeta ya está. Sí, ya estoy. Vamos, Buenísimo. seguimos. Sí, se cortó de nuevo la internet. Un segundo, de que el primero que vimos, cuando primero vimos las introducciones, el primer punto cristiano, trabaja en pos de un mundo mejor, y esa es nuestra postura y nuestro estilo de vida. Pero esta parte me gusta un poquito más,
por el hecho de que Dios es el gran defensor de los derechos humanos. Dios es el gran defensor de los derechos humanos. Cuando me encuentro con muchos humanistas, gente del ámbito secular, que confronta mi fe, ¿viste? Algunos se ríen de la fe, otros se burlan de la fe, otros con respeto usan la ironía, pero te dicen, ¿viste? Y te duele cuando te dicen, así que sos evangélica. Recuerdo uno que me dijo, yo te consideraba un poquito más inteligente, ¿viste? Como diciéndome que eras estúpida, que te hiciste evangélica, ¿viste? Y la gente, bueno, es sincera y te lo expresa. Pero cuando tengo que hablar con ellos les digo, mira, Dios es el que defiende los derechos humanos más que nadie, más que nadie. Y voy a dejar 2 o 3 puntos bíblicos nada más, hay muchos más por supuesto. San Juan 3:16, que está de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te proponen los derechos humanos? ¿Qué te proponen las filosofías humanistas? Te proponen la no acepción de personas, ¿no? Te proponen igualdad para todos, te proponen esto de no hacer diferencia con nada ni con nadie, y ahí dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo, a todos sin excepción. Todo lo que está sobre la faz de la tierra, Dios lo ama. Y con un amor eterno e incondicional. Y por causa de que lo ama, es que envió a su Hijo. Porque nosotros pensamos que solamente los seres humanos somos redimidos de nuestros pecados por Jesucristo. No, vos lees Romanos y Pablo ahí te dice que también la tierra física, la tierra real, la naturaleza real, dice que gime, porque aparentemente, y esto está comprobado por la ciencia, se ha descubierto no hace muchos años, que aún los vegetales, las plantas que vos tenés en tu casa, perciben la atmósfera. Y han comprobado que donde hay atmósferas nocivas en las relaciones humanas, las plantas se van secando de a poco, se le cae la hoja, no crece bien, y se han tomado su buen tiempo para hacer sus investigaciones, y de ahí ustedes recordarán que en la década del 80 en nuestro país se puso muy de moda, y era como muy cool entre la clase media y la clase alta, tener una plantita y hablarle cada día, algo que promovieron los artistas también, ¿no? Regar la plantita y hablarle cada día, porque comprobaron que tienen ciertos sensores y que ellos pueden realmente recibir el estado de ánimo humano, y eso favorece su crecimiento o su muerte, ¿no? Así de una, o su muerte. Y Romanos no hizo el estudio científico el apóstol Pablo que hizo esta gente de estas últimas generaciones, pero sí Pablo ya expresa que la naturaleza gime, dice así, gime. Y no es un gemido de trabajo de parto, es un gemido de dolor el que te está expresando ahí el apóstol Pablo. Y dice que toda la naturaleza gime hasta que venga el día de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces no es que solamente Cristo vino por la raza humana, que se equivocó el camino, sino que Cristo vino también para que toda la naturaleza sea recreada. Es más, tenemos una gran esperanza de un tiempo profético que nosotros, no sé si lo veremos, pero está escrito que va a suceder sobre la faz de la tierra, y que es el milenio. El milenio, 1000 años, no literales, sino 1000 años como un estado ideal, donde dice que toda la naturaleza va a ser recreada, toda la naturaleza, toda. Y que te rompe la cabeza porque dice que el león va a pastar con el cordero, y no es esto metafórico, en este caso es literal, y vos decís solamente un cambio genético puede hacer que el león deje de ser carnívoro y depredador para con pastito, ¿no? Y no sabemos cómo va a llegar Dios a que se logre eso sobre la faz de la tierra. Pero Dios ama tanto, dice, de tal manera amó Dios al mundo, concepto tierra y todo lo que nos rodea, que por eso envió a su Hijo, ¿no?
para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué digo que Dios es el gran defensor de los derechos humanos? Vamos a ver también en 1 Corintios, si me acompañás, pastor, capítulo 1, versículo 25 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, 25 al 31. Dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué conocen que sea más justo que estos derechos humanos que hemos leído recién? ¿Qué conocen ustedes que sea más equilibrado que esto que hemos leído recién? Derechos humanos, las filosofías humanistas, te proponen esto, viste, de la diversidad, de aceptar esto, de lo otro, de ser más bondadoso, más solidario, pero acá, fíjate, todavía tenemos gente que menosprecia al que no reúne condiciones según su referente mental, si no reunís las pretensiones de otras personas, podés ser descalificado. Podés ser descalificado. Pero acá te dice que Dios no descalifica a nadie. Es más, te está diciendo que lo vil, lo menospreciado, los descalificados, Él le da oportunidad aún a los descalificados. A veces proféticamente en algunos altares, no recuerdo si lo hice en la congregación de ustedes de parte de Dios, pero me acuerdo de muchos lugares de decirle, pastor, si Dios me está diciendo que si a esta persona que le voy a soltar una palabra del trono de Dios, la iglesia hubiera tenido que elegir para que él estuviera en este altar y recibir una palabra profética, la iglesia no lo hubiese elegido. ¿Por qué? Porque es normal, nosotros como seres sociales tenemos referentes acá de quién califica y quién no califica. Porque nosotros tenemos nuestra propia vara de medición con nosotros mismos y nuestra propia vara de medición con el prójimo también. A mí me pasó con una experiencia muy linda porque no me molestó en absoluto. Una profesional en una congregación me dijo, quiero hablar con vos a solas. Bueno, como es mi tarea de la consejería, fuimos a hablar y me dijo, yo quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Como no, si puedo te la voy a contestar. Entonces ella me dice, mira, yo me he esforzado mucho en estudiar. He estudiado esto, realmente ha sido días de esfuerzo, las carreras que tengo han sido producto de mucho esfuerzo. Cada mañana me levanto, oro, cada mañana me levanto, leo, lo primero que hago es leer la Biblia, le pido a Dios que me use con la gente, esto, lo otro. Bueno, y yo trataba de ver qué pregunta me iba a hacer, porque estaba haciendo esa introducción de todos sus logros personales, ¿no? Y entonces me dice, y esta es la pregunta que tengo que hacerte, ¿por qué Dios te usa a vos y no a mí? Y me dijo, porque de mi punto de vista vos no calificás para nada, para estar delante de la gente. Pero en mi caso, que creo que califico, ¿por qué no estoy delante de la gente? Y le tuve que decir precisamente por eso. Porque te crees demasiado digna por tu propio esfuerzo, y ese es el humanismo, ¿eh? Eso es humanismo en la iglesia evangélica. Y dije, porque te crees capaz por tu propio esfuerzo de ser digna de ocupar lugares ministeriales. Y precisamente yo estoy delante del público por causa de que no me considero digna,
y Dios en su justicia, y en esto de que Él es equitativo en el trato con los seres humanos, Él toma lo que no es, yo para vos soy vil, soy menospreciable, pero resulta ser que nuestro Dios, que equilibra la justicia entre nosotros, a Él le place, y le dije, hasta quizá le da un poco de buen humor usarme delante de aquel que me supera en muchas capacidades naturales. ¿Cómo no voy a creer en los derechos humanos? Pero desde el punto de vista de Dios, vuelvo a aclarar, desde el punto de vista de Dios. Entonces Dios, fíjate, que aún lo que otros descalifican, Él lo califica. Lo que otros desechan, Él lo toma para su uso. Esto no quiere decir, no estoy levantando una doctrina de no estudie, no hagas nada para que Dios te use. No, por favor, nada de eso. Estudie una carrera, 2 carreras, 3, 4, 5, 10 carreras si puede, si le da la inteligencia. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios hace justicia. Dios es el Dios de los derechos humanos. Y Él sabe por qué hace esto y por qué hace lo otro. Y que lo que otro... A ver, ¿cómo lo voy a decir? Dios no le hace bullying a nadie. Esa sería la palabra exacta. Dios no es partidario del bullying. Él no se prende a eso, ¿no? Entonces estamos hablando de que Dios cree en la recuperación del hombre y Dios cree en la superación del hombre. Realmente, a lo que no calificamos con algunas herramientas naturales, podemos hablar claramente de que Dios nos supera, nos ayuda a la autosuperación con la ayuda gloriosa de su Espíritu Santo. Amén. Luego Gálatas capítulo 3, pastor, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y gracias por ayudarme, pastor, de acuerdo, para leer los versículos. Y creo que se nota porque lo están buscando a capela ahí, directamente en vivo, ¿no? Lo que estábamos complicados porque al tener la luz acá, entonces estábamos un poco complicados para leer, pero ahí vamos. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Sí, amén. A ver, ¿qué versículo o qué derecho humano puede superar a eso? Nada supera eso. Nada. Es más, yo conozco gente de los derechos humanos y gente humanista que tienen su reticencia con si es judío, si es esto, si es lo otro. Mucha prédica y poca acción. Pero acá vemos que Dios determinó que en Cristo Jesús no haya judío, no haya esclavo, no haya libre, te puedo agregar, no haya blanco, no haya negro. Estuve en Estados Unidos, realmente, viste, hay carteles por las rutas que te van marcando, y mi amiga dijo, mirá, ahí dice, si sos latino, no sos bienvenido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué acepción de personas!, ¿no? Entonces, qué lindo estar, por eso amo el mundo que Dios quiere construir, en un mundo donde, viste, que en aquel tiempo era muy fuerte, se hacía diferencia con el esclavo, porque el esclavo estaba endeudado, lo vendieron, y podía ser esclavo de por vida, y sus hijos esclavos y sus nietos esclavos. Realmente, gracias a Dios que no vivimos en aquel tiempo, que era muy duro ser esclavo, viste, ni libre, que sería el que no estaba como esclavo, pero tampoco era una especie de anárquico, ni judío, que era menospreciado por las otras naciones en ese tiempo y en este también, ni griego, que era, viste, como lo más, así, digamos, culto, lo más cool de aquel tiempo, los filósofos y demócratas por excelencia. De ellos viene la corriente de las filosofías humanistas que tenemos hoy. Fíjate qué lindo que Dios pone el equilibrio, y los que nos acercamos a Él, no podés decir, yo me acerco a vos porque soy judío, yo me acerco a vos porque soy esclavo. No, Él abre la puerta para todos. Y en la iglesia, no, pero en el apóstol Santiago, Él ratifica estos derechos. Tenemos en Cristo Jesús todos,
que nos equipara a todos, nos nivela a todos por su justicia, donde, viste, el apóstol Santiago condenó un poco, en un párrafo de los capítulos de Santiago, de que si llegaba alguien de clase alta, un político o alguien importante de la sociedad, se sabía por su ropa, ¿no? Por su ropa, por su estilo, sacaban a los que estaban, a los pobretones que estaban sentados en la primera silla, y los ponían a esta gente realmente encumbrada, con dignidad social, con dignidad económica, lo ponían en la primera silla, ¿no? Y Dios, a través del apóstol Santiago, condena esta actitud, la condena, directamente la condena. Nosotros tuvimos que ya falleció, un ministro del Evangelio, un evangelista, que usó, por cierto, una estrategia bastante interesante en su tiempo en las iglesias evangélicas y que impactó a mucha gente cristiana. Se vestía de mendigo, se vestía, viste, de linchera de la calle, con harapos, mal peinado, así se pintaba un poco con tierra para parecer sucio, y entraba a las iglesias. Y el pastor estaba de acuerdo con él cuando lo invitaban, ¿no? Los pastores que lo invitaban se ponían de acuerdo con él. Y él relataba el menosprecio que recibía en algunas congregaciones. No lo saludaban, evitaban arrimarse o hablar con él, pero cuando veían que se sentaba en la primera silla, inclusive los diáconos lo venían a sacar. Lo venían a sacar. Y él era obediente y se corría hasta que el pastor invitaba al predicador de la noche. Y cuando invitaba al predicador de la noche, pasaba él vestido de harapos. Y así la iglesia recibía un sopapo celestial, eterno, kilométrico, porque él comenzaba su disertación diciendo que por qué había menospreciado, y él decía, ¿no?, que tal vez Cristo alguna vez nos aparezca vestido de harapos, y que no sea que estemos menospreciando al Señor por lo que se ve externamente. ¿Cómo no voy a creer en los derechos humanos? En los derechos humanos desde el punto de vista de Dios, que me parece lo más justo que existe. ¿Cómo no voy a creer en cierta medida en la filosofía humanista desde el punto de vista de Dios? Si nos lleva, nos eleva a una mejor condición. Por supuesto que lo creo. Y para terminar, decir algo. La felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? La filosofía humanista, algo que tiene muy fuerte es decirte que vos tenés derecho a ser feliz. Tenés derecho a disfrutar, tenés derecho a esgrimir tu propio estilo de vida, que nadie te diga que está bien o que está mal, porque es tu vida, menos que te lo diga la religión, menos que te lo diga Dios. Entonces la felicidad también es una cuestión que está hoy en día en tela de juicio sobre la mesa, y de que tenemos todos derecho a la felicidad. En eso estamos de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Pero mirá lo que dice aquí el diccionario de la palabra felicidad. Estado de ánimo. Eso es muy peligroso, porque todo lo que es estado de ánimo, ahora lo tenemos y dentro de una hora ya no lo tenemos. Eso es un estado de ánimo. Por eso es muy peligroso. Dice, estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha. Ay, qué lindo. En la década del 80 se usaba una frase en la televisión, ¿te sentís realizado? Ese te sentís realizado habla de acción, ¿no? De la satisfacción. Dice, plenamente satisfecha por gozar de lo que desea. Ahí tenemos otro problema, el deseo, que es tan ciclotímico y tan egoísta muchas veces, ¿no? De lo que desea, o por disfrutar de algo bueno. Interesante la definición de la palabra. Algunos humanistas sin Dios ponen como uno de sus argumentos el derecho a ser feliz del ser humano. Pero ahí me encuentro con un problema, porque en la sociedad humana tenemos psicópatas. ¿Qué hace feliz a un psicópata? El psicópata extremo, y bueno, destripar a alguno, pegarle un tiro al otro, golpear. Hay psicópatas en menor escala que no usan armas y no matan,
pero van matando de a poco a sus cónyuges porque le hacen la psicológica, ¿viste? Vivir con un psicópata de menor escala es tremendo porque es la convivencia infernal, porque como esta de él no descansa y lo hace feliz. ¿Qué lo hace feliz? Ver al otro sufriendo. Entonces la felicidad no puede ser un termómetro para decir que lo que estoy haciendo está bien. Es muy peligroso porque es un estado de ánimo. Ahora, ¿qué hace feliz a un hombre golpeador? ¿Qué hace feliz a un hombre que tiene su cónyuge? Bueno, ya sabemos lo que lo hace feliz. Es matarla, porque ¿por qué tenemos tantas mujeres muertas en el país? Porque por celo, por lo que fuere, están matando, y al fin y al cabo lo hacen feliz, por ello lo ves tan pancho, tan orondo, como ni siquiera le ves un dejo de tristeza o de dolor por haber tomado el lugar de Dios para decir, yo le quito la vida a alguien, ¿no? ¿Qué hace feliz a un ladrón? No laburar, esperar que vos juntes unas cosas y lo que un obrero juntó con su, viste, su plasma, su LED, su computadora, su teléfono, sus ahorritos, ¿qué lo hace feliz a un ladrón? Despojar al que trabaja de sol a sol para conseguirlo. ¿Qué hace feliz a esos ladrones drogadictos? Porque hay ladrones que no se drogan y otros que sí se drogan, que entran a la casa de los ancianos, los golpean, en algunos casos los matan, para robarles los ahorritos de toda su vida. Y por si ustedes no sabían, cuando uno llega a la vejez, dice que uno de los grandes temores que tiene un anciano es de que le falte la provisión. Por eso juntan en su ahorrito, porque ya se saben sin fuerza que no pueden ir a trabajar, entonces su ahorrito es su poco de paz interior, decir, bueno, pero tengo un ahorrito. Y en una noche entran, algunos los dejan vivos, otros los matan. ¿Qué lo hace feliz a ese ladrón que se droga? Destruir la vida de otro. Entonces la felicidad sin Dios es un arma de doble filo, diríamos, es un mono con escopeta. Pero nosotros sí creemos en la felicidad, pero no que sea mi referente, mi felicidad egoísta, mi estado de ánimo ciclotímico, mi deseo ciclotímico, sino que realmente estar en Dios, básicamente, eso es lo que me hace feliz. Ser cristiana me hace feliz. Ahora, no sé, yo creo que si le dijéramos, estuviéramos en una mesa con un montón de humanistas, les diría, ¿por qué no preguntar a todos los cristianos acá si somos felices o infelices? Porque ese es su gran argumento, ¿no? Ellos dicen que la religión no te hace feliz. Nosotros los cristianos, ¿por qué estamos en Cristo? ¿Querés que te diga que me convertí en los 20? Porque en Dios encontré la genuina felicidad, la verdadera felicidad. Porque Él es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida, y nadie va al Padre Dios Creador si no pasa por Él. Entonces, ya mi felicidad ciclotímica está pegada a ¿qué? ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz superarme en Dios, me hace feliz que me dio una familia, me hace feliz la salud, me hace feliz la vida. No te voy a mentir, también me hace feliz una billetera, viste, que no esté vacía, pero no es el eje de la vida. O sea, bueno, si está vacía comeré arroz blanco, viste, con un chorrito de limón para que le dé sabor y chau. No me voy a preocupar demasiado. Hay otras cosas que deben superar para ser feliz. ¿Qué me hace feliz? Ay, my God, ¿qué me hace feliz? Que Dios bendiga a la nación. Que Dios lo agarre a Fernández, que me la agarre a la Cristinita, que los rebendiga, los revuelque. El Espíritu Santo trabaje en ellos y realmente gobiernen desde la justicia de Dios. Eso me haría, creo que, mi máxima felicidad, porque somos un país tan rico. ¿Qué me hace feliz? Bueno, una felicidad más cercana. ¿Qué me hace feliz? Que se termine la cuarentena. Cincuentena, sextecena, ochentocena, no sé cómo se dice. La verdad que eso sería la felicidad más cercana, ¿no? Recuperar mi libertad ciudadana. Eso sería lo magnífico. ¿Qué me hace feliz? Ver a las iglesias crecer y extender el evangelio hacia donde viven y tener una sociedad mejor.
¿qué me hace feliz? Que cada cristiano ocupe su lugar en el cuerpo de Cristo y ocupe su lugar en la vida, porque qué mejor con propósito en esta tierra y descubrir para qué estás acá, para qué naciste, para qué creciste y para qué respirás. Eso me hace feliz. Pero claro, la felicidad de un cristiano está en referente a lo que Dios te enseña. No es una felicidad independiente. Entonces, amados, declaro que no solamente los que esgrimen los derechos humanos y las filosofías humanistas sin Dios son los que tienen razón. Declaro que superior a esas razones es el humanismo en Dios a través de sus ojos y es los derechos humanos a través de Jesucristo, porque de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo para que nos superemos. Bueno, pastor, hasta aquí, porque ya hemos hablado bastante, creo, y no sé si surge alguna pregunta o alguna inquietud, podemos estar unos minutitos más. Sí, creo que hay alguna pregunta, pero en algunos momentos, profeta, quiero que sepa que se nos voló la cabeza un montón. Me causaba gracia eso, porque son tantas verdades que por ahí uno pasa desapercibido, y uno piensa que es correcto lo que está pensando, lo que está sintiendo. Esta última parte, yo no sé lo que estuvieron escuchando, pero creo que nos voló la cabeza a todos, y hablar acerca de la felicidad, y qué glorioso es poder ver a través de los ojos de Dios, o sea, que nuestra óptica cambie, para que veamos incluso lo que el mundo habla, pero a través de los ojos del Padre, ¿no? Qué diferente que es, y cuánto falta nos hace que podamos vivir de esa forma. Exactamente. Tengo dos preguntas. Una que me acercaron cuando estuviste hablando un poquito de los símbolos. Dice, ¿de qué manera me influencia como cristiano usar o tener el símbolo de la paz? Hay mucha gente preguntando, bueno, este chico me decía, ¿me ensucia, me hace menos cristiano, ya sea en ropa, cuadros, llaveros? No ensucia, no lo hace menos cristiano, sino que muestra que es un cristiano ignorante nada más de ciertas cosas, manifiesta la ignorancia más que nada, por causa de que, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Es una cuestión de honra. Claro. Es una cuestión de honra. Si yo me coloco un símbolo, estoy honrando. Cuando juega River, acá en mi casa hay camisetas de River, gorritos de River, bueno, toda, viste, por si gana, chaca, chaca. Es una cuestión de honra. Claro, yo pero elogio, pero no hablamos. falta para que gane River. Por ahora falta mucho para que gane River. Viene Boca adelante. No sé si tanto mucho, porque por ahí, viste, en la rueda de la vida las cosas cambian. Pero bueno, dejemos ese tema. Pero es cuestión de honra, o sea, ¿cómo voy a honrar un símbolo que me está diciendo que creo en un mundo de paz, pero sin Cristo? O sea, si los hippies hubieran hecho ese símbolo, hubieran dicho, creemos en un mundo de paz, yo no estaría diciendo esto hoy. ¿Por qué lo digo? Por el otro pedazo de frase que dijeron, creemos en un mundo de paz, pero sin Cristo. Esa es la parte ofensiva, porque te está diciendo creemos en un mundo de paz, pero sin la intervención de Dios. Ahora, ¿cómo un cristiano puede honrar ese símbolo? Yo no creo que te ensucie, ni creo que te haga menos cristiano, pero sí habla de la ignorancia de quien lo porta. Está ignorando lo que tiene colgado, o lo que tiene en su anillo, o lo que tiene en su remera, ¿no? Bien, perfecto, se entendió perfecto. La otra pregunta es, ¿cómo trabajamos en nosotros si vemos que todavía, o identificamos que todavía hay jactancia? Porque viste que el humanismo habla mucho de esto, de jactarnos. Vos explicaste cómo nos jactamos de lo que somos, lo que tenemos. ¿Cómo trabajar eso? Porque somos la base de lo que se ve en la iglesia, y yo reconozco que está muy metido en la iglesia y en uno mismo, empezando a trabajar por uno mismo. ¿Cómo lo trabajamos?
Y bueno, ahí yo diría que tiene que ver un poco más con lo profundo del corazón, porque la jactancia es una de las expresiones de la vanidad. Es una de las expresiones de la vanidad, ¿viste? A ver, yo he estado en otras naciones, hablando de la profesión, que es lo que cité, ¿no? O la universidad. Yo he estado en otras naciones, en Paraguay, por ejemplo, que cuando me gradué del seminario fuimos 15 días a hacer una labor totalmente evangelística en Asunción del Paraguay. Y fuimos, viste, no todo el estudiantado, pero sí gran mayoría. Yo era parte del equipo de adoctrinar a los recientes convertidos, era la maestra de convertidos. Y estuvimos a full trabajando, la gente se convertía, bueno, yo ocupaba mi tarea, pero estábamos divididos en diferentes tareas, ¿no? Y lo que a mí me llamó poderosamente la atención, y creo que es cultura, ahí estamos pasándolo por la cultura, de que teníamos un montón de gente profesional convertida, pero un montón, te digo, era una carpa gigante, un despertar evangelístico en la década del 80 en Asunción del Paraguay, así que había gente, muchísima gente, impresionante. No se veía tanta gente acá en Argentina como se veía en aquel tiempo en Asunción del Paraguay. Y recuerdo que me tocaba asistir en las clases de doctrina varios, y se acercaban hablando con una sencillez como si fueran, viste, del barrio, sin esa postura así, viste, un poco almidonada, o esa miradita un poquito por encima del hombro. Y por ahí yo me sentaba a hablar de sus vidas, hablábamos, y che, ¿cómo te convertiste esto? Y por ahí me decían, yo soy médico, yo soy juez, yo soy abogado, yo soy técnico en esto, yo soy ingeniero. Y yo decía, oh my God, no se parecen los profesionales de mi país. Entonces concluí que era una cuestión cultural en aquel tiempo, la cultura, lo que te imparte la tierra, lo que te imparte el estilo de vida. Y cuando hablo de conversiones, le digo a la gente que lo más difícil de convertir es la cultura. Entonces, ¿cómo se erradica? Sencillamente aprendiendo cultura de reino. Cultura de reino. Viste que en las iglesias no tenemos por costumbre decir, bueno, hermanos, vamos a estar hablando 2 meses de cultura de reino, y, porque está bien descrito en la Biblia lo que es cultura de reino, sobre todo en los evangelios, ¿no? Y aprendiendo la cultura de reino, cuando menos te das cuenta, la cultura de reino golpeó la cultura local, lo negativo de la cultura local, porque no todo es negativo, y te encontrás practicando la cultura de reino, que es básicamente amor, humildad, sencillez. Tenía en esas clases una mujer, y viste, a mí siempre me gustó la sopa paraguaya, y estábamos hablando así de entre telones, en un recreíto, y le digo, ¿vos haces sopa paraguaya? Sí, yo hago sopa paraguaya, soy una de las que hace con más fama acá, soy muy reconocida, tan reconocida soy que soy la que le llevo una vez por semana la torta paraguaya al presidente de la nación. Yo decía, ¡wow! Y, viste, una cultura totalmente diferente, y he estado en Paraguay varias veces, y la sencillez de su cultura. Si sabemos que el problema es cultural, yo creo que este tema es cultural, porque viste, te vas, como somos sociales, vamos tomando una imagen de lo que es nuestro. Entonces yo creo que se corrige sencillamente con cultura de reino. ¿Dónde se nota más esto de mirar por encima del hombro? Se nota en Buenos Aires, los capitalinos, Rosario también, lamentablemente, tiene esa impronta. No se nota tanto en algunas provincias del interior, también por la cultura local, la sencillez es parte de la cultura, ¿no? Entonces no se nota tanto. Por ejemplo, vos te vas en el interior y el ingeniero es normal que esté hablando con el peón y comiendo una torta frita y tomando un mate, ¿viste? Pero no se ve tanto en la capital, no se ve tanto en Rosario. Pero es fácil de corregir, esto no es difícil de corregir, es fácil de corregir. Entonces, Sí, es la reeducación, es reeducarnos con la cultura de reino. Sí. Sí, bueno, qué interesante porque, porque muchas veces piensa que solamente con una oración o con algo, o leyendo algún pasaje es reeducarnos con la palabra, es reeducarnos en relación a lo que
el Señor nos ha dejado establecido aquí en la tierra, ¿no? Así que bueno, es muy interesante el tema. Creo que cada vez que lo tocamos, profeta, salen cosas que pensábamos que la teníamos resuelta y nos damos cuenta que no tanto, o lo teníamos controlado. Entonces cada vez que, incluso en el encuentro anterior, que escuchamos hablar de esto, hay muchas cosas que son removidas. Y yo creo que en buena hora, porque estas generaciones necesitan una iglesia de acuerdo al corazón de Dios, que hable como Dios habla, que sienta incluso como está establecido, y que haga sobre todas las cosas la voluntad del Padre, que su felicidad más grande sea esa, hacer la voluntad del Padre, así como Jesús mismo lo decía. Así que es un gran desafío para esta generación. Bueno, yo creo que ahí estaríamos suficiente y les dejo este comentario. Esta semana escuché por televisión hablar a un neurocientífico y por ahí me gusta escuchar la opinión de toda la gente, de los que saben, ¿no? Y este neurocientífico decía que uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la actualidad es proponer o promover la perfección. Que eso mismo dice que desde el punto de vista neural nos hace mucho daño, nos estresa, y que no deberíamos proponer la perfección ni la superación, sino que, digamos, más distendido. Yo decía, wow, los pastores, los ministerios promovemos, no la perfección absoluta, porque eso no existe, pero sí la perfección en el sentido de autosuperación. Así que digo, qué manera de estar fogueados los cristianos, ¿no? Porque por un lado el pastor dice, sí se puede, y el cristiano que está mirando dice, no, pero este neurocientífico está diciendo que no me preocupe en la perfección, porque eso me estresa, eso me hace daño neuralmente, entonces mejor más distendido, no me voy a preocupar tanto. Hacer el equilibrio en este tiempo es muy difícil, pero declaro en el nombre de Jesús que si nos apegamos a la Sagrada Escritura, vivimos en la libertad de Cristo y podemos dejarnos guiar por su Espíritu, no hay cosa que no sea posible. Los que creemos en Cristo Jesús, para el que cree, dice la palabra de Dios, todo es posible. Y no lo vivimos como un peso, sino que lo vivimos como un desafío de alegría, porque sabemos que se puede, que no es imposible, y que Dios no nos va a pedir nada que no se pueda lograr en esta dimensión. Así que gracias por invitarme, que Dios les bendiga ricamente. Lindo verles como siempre, no les he saludado a cada uno porque no se puede ser mucho nulo en este momento, pero lindo verles la cara, porque viste que la camarita va poniendo, sacando, sacando. Que saquen los que les fortalezca. Sí. Y, bueno, hacemos una cosa, saludamos a toda la gente que nos estuvo siguiendo en Facebook también. Gracias por comunicarse. También a los que van a estar viendo por YouTube también. Creo que el poder de la palabra revelada va a traer una transformación en sus vidas, así que desde ya, muchas gracias por ser parte de esto. Así que desde aquí de Life Decision los saludamos.